Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Hola César, ¿cómo estás? Bien, agradecer a las personas que nos han visto la semana pasada y pedirles que sean generosos con nosotros y nos hagan las críticas más severas para poder mejorar un poco nuestra interacción, porque a veces, sobre todo en mi caso, me da culpa, hablo demasiado, me voy por las ramas y eso puede aburrir muchísimo a los demás, pero sería interesante tener un feedback, que alguien nos diga exactamente acá estamos mal, acá estamos bien, porque nosotros no tenemos un equipo de producción detrás, nosotros no recibimos dinero por estar haciendo lo que hacemos. En realidad es nuestro trabajo voluntario por nuestro país, es lo poco que podemos hacer. ¿Mm? Entonces sería lindo tener una crítica que mejore nuestro desempeño. Claro que sí, claro que sí. Siempre las críticas son aceptadas de todos los que quieran Sí, hacerlas, ¿no? No necesariamente tienen que ser eh, gente que sea afín a nosotros. Es más, por ¿no? supuesto. Quizás los que no están de acuerdo con lo que nosotros decimos también nos interesaría saber qué es lo que piensan en relación a eso, ¿no? Hemos sí también, por otro lado, recibido algunas felicitaciones y gracias por eso de algunas personas que nos motivan a seguir adelante. Recordemos que este programa se, se inició hace ya más de 2 años en relación a lo que había pasado con el estallido social de inicios del gobierno de Boluarte. Ujú. Eso nos motivó a juntarnos y a dar nuestra opinión de lo que estaba pasando en el Perú, que ha ido de mal en peor realmente, ¿no? El tema de las muertes ha sido terrible, pero la institucionalidad ha ido demoliéndose de a pocos. Ujú. Y de ese es el tema que vamos a tratar hoy día, César, de cómo el país se ha ido desmoronando, que no parte del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Eso ha sido el punto de inflexión para que todas esas actividades que vienen de parte del Congreso, muy bien llamado Congreso de Lampa, que así lo denomina César Hildebrand, ha ido minando la institucionalidad en el país. Cuando inicia el gobierno de transición, Valentín Paniagua, estábamos saliendo de un periodo infame de corrupción en el Perú, que había sido representado por el gobierno de Alberto Fujimori. El gobierno de ese entonces tenía una calificación en el mundo como el séptimo gobierno más corrupto del planeta. Ujú. Estábamos saliendo de eso y con nuevos aires, con una persona que representó la indignación que ya que el país no aguantaba realmente con lo que estuvo pasando en el segundo quinquenio de Alberto Fujimori Ujú. y que, bueno, nos hacía pensar, nos daba esperanzas de que el Perú iba a cambiar. Inicialmente así fue, pero lamentablemente lo que sucedieron a Valentín Paniagua eh, comenzaron a hacer algo que era lo que criticaban, ¿no? Profundizar la corrupción en el Perú. Lo hizo Alejandro Toledo, lo hizo eh, Ollantumala, lo hizo Alan García, profundizó lo que había hecho en su primer gobierno. Es una cosa increíble que un presidente que había dejado al país quebrado, ensangrentado y con una moral en el suelo por la corrupción tan tremenda que hubo en su primer gobierno pueda volver a ser elegido. Es una cosa que la verdad es imperdonable y de eso somos responsables todos, Ujú. los que votaron a favor y los que votamos en contra de que volviera Alan García. Muy bien, eso profundizó pues muchísimo más lo que está pasando en el país. Ujú. Vino PPK con una serie digamos, de dificultades para poder acceder al cargo. Entonces, es en función a eso que empieza mi análisis, César. ¿Mm? Todo lo que está ocurriendo ahora, o gran parte de lo que está ocurriendo ahora, no empieza con lo que estaba mencionando, con el gobierno corrupto de Alejandro Toledo que está en la cárcel, Ollantumala que también está en la cárcel, Alan García que se suicidó si no estuviera también en la cárcel, PPK que estuvo encarcelado, bueno, está atravesando un proceso judicial por corrupción también. En fin, incluso Vizcarra, que está siendo enjuiciado por actos de corrupción cuando fue presidente del gobierno regional de Moquegua. Pero yo pienso que gran parte de lo que está pasando acá empieza en 2016. Entonces, no sé si me permite retroceder en el tiempo
para ver qué cosa decía Keiko Fujimori cuando pierde las elecciones del 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski. Odios y fanatismos, sentimientos que resienten la democracia. Pero a pesar de esa resistencia dominada por los promotores del odio, logramos seguir con alegría nuestra campaña, ratificando nuestro compromiso con el pueblo peruano. Hoy, aun cuando los resultados electorales emitidos por la OMPE son confusos, indican también que Fuerza Popular ha recibido el encargo de la población de ser oposición. Y será el rol que vamos a cumplir con firmeza. Seremos una oposición responsable, que pensará siempre en el futuro de nuestro país, teniendo como línea matriz representar el sentir de esos más de 8,5 millones de peruanos que votaron por el plan de gobierno Plan Perú. Tengan la plena seguridad que no les vamos a fallar. En Fuerza Popular tenemos una agenda legislativa que propondremos al Congreso para su aprobación con los principales puntos de nuestro plan de gobierno. Defenderemos los intereses del pueblo contra los lobbies y el poder de las grandes empresas. Eh, Ha cumplido en cuanto a ser una fuerza de oposición coherente con la propia Fuerza Popular, ¿no? Es decir, Ujú, no le dio respiro a Kuczynski desde que subió al cargo. Fue una vendetta. ujú. Esa fue Efectivamente. la clase de oposición que hizo Fuerza Popular, fue de venganza, de resentimiento. Ujú. Mm, Así es. Ahora, ella habla de que hubo un apoyo mediático en contra de Fuerza Popular. Bueno, ella usó esas herramientas para las elecciones de 2021. Un apoyo hegemónico mediático de los grandes medios de comunicación de señal abierta, los diarios y las radios a favor de ella. El empresario, es decir, el empresariado, para hablar de mejor manera, la apoyó pues rotundamente. Hubieron carteles que polulaban por toda la ciudad y por todas las grandes ciudades también del país, apoyando a Keiko Fujimori. Cuando pierde los bufetes de abogados más prestigiosos, por llamarlo de alguna manera, yo no sé, ¿no? Pero más caros en todo caso de Lima, apoyaron también a Keiko Fujimori con el famoso fraude inexistente que trató de anular 400.000 votos del interior del país. Entonces, y en cuanto a los lobbies, ¿no? Que ella dice, los lobbies, estamos en contra de los lobbies. ¿Y acaso no recordamos lo que pasó con Gloria, con Dioniso Romero Pauletti, con los aportes clandestinos de campaña que le han hecho a ella? ¿No recordamos eso? ¿Eso acaso no es un lobby? Eso lo hemos visto con los octógonos y lo estamos viendo ahora, digamos, en forma patente con lo que han hecho con las AFPs, ¿no? Han favorecido por completo a las AFPs en la ley que han aprobado y que el gobierno ha promulgado. Entonces estoy tratando de ir un poco al pasado para tratar de entender lo que está pasando ahora. ¿Qué cosa pasó luego de esto? Bueno, hubo la censura al ministro Jaime Saavedra, el ministro de Educación, que era un ministro que continuó después del gobierno de Humala, que fue impulsado principalmente por Mauricio Mulder. Fue censurado por el Congreso. Sabemos que Jaime Saavedra es un brillante profesional, está ocupando altos cargos en sedes mundiales de educación en el mundo. mm, Luego hubo la censura al ministro de Economía, Torne. Muy bien. Y es así que el premier de PPK, Zavala, hizo la primera cuestión de confianza, que fue denegada. Igual lo sacaron. Bueno, vino después una serie de aspectos que sería muy largo enumerar, pero vayamos a lo más resaltante, César.
vino la primera vacancia de PPK y hubo un cisma en Fuerza Popular. Por ese motivo, Kenji Fujimori votó en abstención en relación a la vacancia, él y los congresistas de Fuerza Popular que lo acompañaban, que eran aproximadamente 10, le llamaron los Avengers, no sé si recordarás. Bueno, y esa vacancia no tuvo éxito y había sido también, luego de eso, importante el hecho de que PPK le dio amnistía a Alberto Fujimori. Ujú, Posteriormente hubo una segunda vacancia que no se realizó, ¿no? Eso fue producto de los videos que el congresista Mamani había podido filmar a través de un dispositivo, creo que un reloj, en donde se estaba conversando con Kenji Fujimori y otros congresistas para que con su voto no impidieran la vacancia de PPK. Bueno, PPK tuvo que renunciar. Renunciando PPK, asume la presidencia Martín Vizcarra. Y en el interín del gobierno de Martín Vizcarra, Fuerza Popular hizo lo que está haciendo ahora, o lo que hizo ahora, es decir, poner a los magistrados del Tribunal Constitucional mm, aliados a su postura política y a su posición. Entonces intentaron poner como miembro del Tribunal Constitucional a- al magistrado Olaechea, que era primo del presidente del Congreso de ese entonces, apellidado Olaechea también. Fue así que Salvador de Solar puso la segunda condición de confianza para que no se votara en función a todo lo que estaba detrás de esa elección. Y esa fue la consecuencia del cierre del Congreso, ¿no es verdad? ¿Qué pasa luego? Luego le hacen la vida imposible a Vizcarra con el nuevo Congreso y lo vacan. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa, mm, digamos, en ese interín? En ese interín, el Congreso nombra una junta directiva. Bueno, ya estaba nombrada la junta directiva y la presidía Merino. Y fue así de que Merino, por sucesión constitucional, asumió el cargo de presidente del Perú, que no duró ni 5 días. Bueno, no duró 5 días, digamos, para no ser tan mezquinos con lo que duró su gobierno. Y tuvo que renunciar, como ya le hemos dicho más de una vez en este programa, no realmente por las lamentables muertes de Inti Bryan y todos los secuelados que habían sido heridos en las protestas que básicamente se realizaron en Lima, pero hubo alguna que fue digamos, dimensión nacional, que se calculaban que eran en ese momento aproximadamente entre 2,5 a 3 millones de personas que estaban protestando simultáneamente en todo el territorio peruano. Bueno, Merino no tuvo respaldo de las Fuerzas Armadas. Eso fue lo que pasó. Las convocó luego de las muertes de Inti Bryan a Palacio y las Fuerzas Armadas no fueron. Entonces, no tuvo más remedio que renunciar, porque un gobierno sin respaldo de Fuerzas Armadas, pues es un gobierno que no va para nada, ¿no? Pues ese gobierno tiene que disolverse inmediatamente y bueno, pues se formó otra junta directiva. Inicialmente fue Rocío Silva Santisteban, la presidenta de la junta directiva, pero el Congreso no estuvo de acuerdo. Se reconsideró la votación y se conformó otra junta directiva que la encabezó y que fue después el presidente Sagasti. Muy bien. Y vienen las elecciones de 2021, con todo lo que hemos mencionado antes, ¿no? Con una segunda vuelta eh, polarizada por completo, con odios que definitivamente creo que el estigma de ese odio todavía persiste en ese porcentaje de 23% que hemos sumado programa tras programa en intención de voto a favor de López Aliaga, de Keiko Fujimori, de Philip Butters y también de Carlos Álvarez. Ese odio permanece en el sentir de muchos peruanos aún. Todavía hay el odio inventado realmente contra un sindicalista que no tenía la preparación adecuada para ser presidente, pero él llegó a la segunda vuelta junto con Keiko y en provincia arrasó.
y a pesar de que mucha gente pudo no haber estado de acuerdo con su asunción al mando por no tener las competencias, había que respetar la voluntad popular que no quiso hacer fuerza popular y muchos sectores de la población. Incluso estuve viendo el programa de César Hildebrand en la entrevista que le hace a Tafur, al periodista Tafur. Muy interesante, ¿no? Ambos piensan de que si es que en estas elecciones la derecha pierde, van a patear el tablero. ¿Mm? Ya hubo un intento con Keiko Fujimori y para ellos eso es lo más probable si es que la derecha, que va a ser vapuleada por la población definitivamente, a pesar de ese sector socioeconómico A que respalda a Rafael López Aliaga y a Keiko Fujimori aún. A pesar de ellos, la votación va a ser, según el periodista Tafur, va a ser contundente en contra de lo que está pasando, porque quien está manejando las riendas del país es la extrema derecha. No, Medina Boluarte es un artefacto ficticio, ¿no? Y es importante que también recordemos esto, ¿no? Que estábamos comentando detrás de cámara, César. Esta es una noticia del comercio de la época. Contraloría advierte que Dina Boluarte habría incurrido en infracción constitucional. Esta es la madre del cordero. Esta es la razón de ser por la cual Dina Boluarte está donde está. Permíteme leer. Vicepresidente y titular del MIDIS firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac durante el actual gobierno. Se refiere al gobierno de Pedro Castillo. Ujú. La Constitución lo prohíbe. Constitucionalistas Urbina y Rospigliosi refieren que podría ser inhabilitada por el Congreso para ejercer la función pública. Ese es el plan. ¿Mm? Hemos comentado en programas anteriores el audio que, si no me equivoco, César Hildebrand publicó en su revista semanal Hildebrand en sus 13, donde había una conversación de María del Carmen Alba con un mando militar, pidiéndole que apoyen el tema de la vacancia de Castillo y que pensaban sacar a Dina Boluarte, ¿no? Entonces, ¿quién era presidente del Congreso en esos momentos? Era el general en retiro Williams. Él era el presidente del Congreso de esa época. Y mi lectura es de que este señor no quiso aceptar el cargo de presidente por sucesión constitucional. No quiso aceptar. ¿Qué es lo que pasaba en esos momentos? Pedro Castillo tenía más aceptación que el Congreso. ¿Mm? Entonces, quien iba a asumir de parte del Congreso iba a tener que lidiar con ese pasivo de rechazo de la población, que no es tan grande como la que hay ahora, pero que era también bastante considerable en ese momento. No quería definitivamente ser un nuevo Merino, porque probablemente iban a pasar cosas como las que pasó en el gobierno de Merino, con marchas y protestas y todo esto. Entonces, ¿qué cosa hicieron? El abogado de Dina Boluarte en esa época era Otárola. Y Otárola ha estado conversando pues con la gente del Congreso con respecto a esto. Definitivamente ha habido ahí un acuerdo para que esta investigación que había hecho la Contraloría quede sin efecto. Y así fue. Suspendieron primero la acusación constitucional que ya estaba encarpetada en la Comisión de Acusaciones Constitucionales contra Dina Boluarte para sacarla. La aguantaron y no la tramitaron de manera tal de que Dina Boluarte asume absolutamente condicionada a rendir cuentas a quienes le estaban perdonando la vida. Y esa es la situación que nos ha llevado a que el país esté como está ahora, con asesinatos todos los días, con funcionarios públicos de alto nivel absolutamente corrompidos, ¿no? Con ministros de Estado inmorales, con un comandante general de la policía que es una mezcla de Acuña, Dina Boluarte y el papá de Manolito de Mafalda. No Es una seas, mezcla, no, no seas malo. El papá de Malurito puede ser un negociante terrible, qué sé yo, mano dura, todo lo demás, pero no es corrupto. no, su aspecto es muy parecido, ¿no? Ah, su aspecto, sí, sí, pero bueno, ¿qué culpa tiene Kino de hacer, de Entonces, sí, tener una tenemos visión? la dignidad Sí, de, sí, sí. de la viñeta. Entonces, bueno, creo que podría ser una mezcla de Acuña con Dina Boluarte. Eso sí podría parecerse un poco más, ¿no? Sí, sí, sí. La calificación que tiene él en los medios digitales es
es absolutamente contundente, ¿no? ¿Qué tipo de comandante general de la policía tenemos? ¿Qué tipo? O sea, la gente se está muriendo asesinada y él les dice, todos vamos a morir. Entonces, eso ya no es un sarcasmo, es la estupidez y la animalada en su máxima expresión. Y él está como jefe de la policía absolutamente corrompida, ¿no? Es lamentable, pero lo tengo que decir, la policía está absolutamente corrompida. Desde, Permíteme, sí, sí, no, estoy de acuerdo. No sé si estás viendo acá esta imagen. sí, Permíteme, por favor. No sé, papi, no sé. Nadie está faltando el respeto acá a nadie, papi. ¿Qué es lo que hace? Oye, que estoy grabando todo. Miren la falta de respeto del mismo policía. La falta de respeto del policía. No, 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 no. Acá nadie le está faltando el respeto. Acá nadie les está faltando el respeto. Aprendan a respetar. No, papi, usted no tiene por qué hacer eso. Usted no tiene por qué hacer eso. Usted no tiene por qué hacer eso. Acá nadie le está faltando el respeto. Acá nadie le está faltando el respeto. Miren todo lo que está pasando. Ya va a sacar el carro, pero no tiene por qué hacer eso. No tiene por qué hacer eso. Está recontra mal lo que está haciendo. Eso es nuestro derecho de nosotros, lamentablemente. Ustedes tienen una seguridad. Como policía tienen una seguridad ustedes, pero ¿nosotros qué? ¿Nosotros qué? Es una falta de respeto lo que están haciendo acá. Miren lo que están haciendo con mi compañero. Miren lo que están haciendo con mi compañero. Miren lo que están haciendo con mi compañero. Pero déjalo que te ahorita, déjalo, medio, no. Es terrible porque lo que estamos viendo ahí obviamente es un abuso total, ¿no? Un abuso de poder. Lo que me llama la atención es que no podemos generalizar, ya sé, da ganas de generalizar. No creo que todos los policías sean tan abusivos como este señor, pero creo que el uniforme y la sensación de que tienen el poder deriva muchas veces en abuso, ¿no? Si a eso se le suma que muchos de ellos tienen relación con extorsionadores, con delincuentes, resulta hasta insultante lo que dijo la señora Boluarte públicamente, que la policía está ahí para ayudar, la policía tiene que saber si uno lo llama por teléfono o no, tiene que hacer la denuncia, qué sé yo, cuando la mayoría de la población que ha hecho las denuncias sabe que o simplemente no les hacen caso, los desprecian, o de pronto, al cabo de unos minutos, el extorsionador está llamando para decirles que por qué denuncia a la policía, dando a entender claramente que la policía misma ha hecho el soplo. Entonces, con ese tipo de policía, ¿qué confianza puede tener el ciudadano de a pie? Solo para terminar con esto, ¿no? Estaba leyendo qué características tiene, por ejemplo, la Sûreté de Francia. La Sûreté de Francia, que es la Policía Nacional de Francia, tiene como principios en su entrada el respeto a la Declaración de los Derechos Humanos, de manera que si se sale de ese parámetro, es sancionado. Por otra parte, tiene un presupuesto muy interesante para lo que llaman policía científica o investigación científica, en donde ingenieros, químicos, médicos, lingüistas participan en esta policía, a veces dando libremente su tiempo, o sea, no recibiendo honorarios, para poder hacer una investigación adecuada, ¿no? Dan horas de servicio, porque entienden que esas horas de servicio de su profesión son horas de servicio a la comunidad. Esa mentalidad no la tenemos para nada en el Perú. Lo mismo pasa con la Scotland Yard en Londres, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tienen un área, un sector, unas oficinas, en donde un grupo de gente da servicios, no reciben sueldo, simplemente reciben un entrenamiento porque quieren participar y generalmente son profesionales. Ellos son los que dan el soporte de inteligencia a la policía. Entonces, lo primero que creo que habría que hacer, vamos a discutir mucho acerca de miles de soluciones en el país,
Pero con respecto a la corrupción de las calles y todo esto, los asesinatos que ocurren por las extorsiones, lo primero que hay que hacer es una reestructuración de la policía y volver. ¿Te acuerdas tú que existía en nuestro país la PIP, Policía de Investigaciones Peruana? Alan García hizo desaparecer a la Policía de Investigaciones del Perú y unificó, es verdad. Ujú, Sospechosamente, además, ¿no? Porque la Policía de Investigación estaba vinculada incluso a denuncias de corrupción. Integrantes del Partido Aprista estaban siendo investigados y de ujú, pronto desaparece la Policía de Investigaciones. Pero en fin, lo que quiero decir con esto es que tenemos que tener inteligencia policial. Esa inteligencia policial no existe en este momento. ujú, Hay que hacer también, creo yo, marchas o protestas públicas, escritos al Congreso, escritos a los periódicos, pidiendo urgentemente la creación otra vez de un sistema de inteligencia, ¿no? En fin, ujú, eso es lo que quería decir a raíz de lo que dijiste, porque me ha dado muchas vueltas en la cabeza qué puede hacerse, ¿no? Cómo delante de lo que acabamos de ver, esa golpiza que recibe un transportista por estar en paro, el abuso de romper su espejo retrovisor, la matonería abierta, no puede ser enfrentada, por supuesto, con violencia también, no puede ser enfrentada con venganza, porque si no entramos en un círculo de nunca acabar. Tiene que ser un proceso político de reestructuración. ujú. Así es. Sí, en realidad es indignante. Ese tipo es un animal, ¿no? Yo creo que no podría tener otro tipo de calificativo. Está atacando a una persona que está siendo extorsionada, que está poniendo en riesgo su vida día a día por trabajar y dar un servicio público. Y lo trata de esa manera. O sea, no sé, ¿en qué país? Pues mira, la verdad, Ti- César, yo Tiene no el sé. respaldo tiene el respaldo de su jefe, pues. El jefe ha dicho que va a criminalizar, están haciendo terrorismo urbano, Sí. si es que salen a hacer el paro, ¿no? Esa es otra bestia, pues, Sí, es otra claro. bestia. ¿Y qué se puede hacer frente a una policía así? Yo veo bien complicado el asunto, porque se tiene que hacer una reestructuración. El pensar de que la inteligencia policial, que es vital para tratar de combatir el flagelo que está viviendo el país en estos momentos con los asesinatos y con las extorsiones, no basta solamente con tener un equipo dentro de una policía corrupta, totalmente infestada de gente basura. Entonces, se tiene que hacer una reingeniería de la policía desde los cimientos. No sé si se podrá hasta las más altas esferas, pero mientras tengamos sujetos como este tipo, que es el comandante general o animal que está abusando de su poder contra un humilde trabajador, no sé. Desde el Congreso, ¿no? Entonces, ahí es donde viene otra vez la única posibilidad que tenemos nosotros de tratar de modificar el rumbo de nuestro país. Claro, las leyes que está emitiendo el Congreso es una cosa con la cual quería finalizar, César. La renovación completa la tenemos que hacer nosotros también con el Congreso, ¿no? No podemos eh, permitir que los que están ahora en el Congreso vuelvan a repetirse en la siguiente legislatura, ¿no? Es decir, que vayan al Senado o a la Cámara de Diputados. ¿Has visto las declaraciones de Renovación Popular, Fuerza Popular y Alianza por el Progreso, ¿no? Cada uno saca sus declaraciones apoyando los paros y en contra de Dina Boluarte, ¿no? Ujú, Aparte de ser una hipocresía total, es un insulto también, otra vez vamos a los insultos, porque creen que la gente en el Perú no tiene memoria, ¿no? No tiene absoluta memoria de todo lo que han hecho. Sin ir más lejos, fíjate, desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, esto es parte del comercio, que cita una investigación de Ojo Público, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular apoyó, respaldó al régimen en el primer caso con 85% de propuestas a favor de este gobierno y en el segundo caso de 64% de votaciones a favor de este régimen, ¿no? Por ejemplo, 85% de respaldo al Ejecutivo en 59 movimientos analizados, APP, ¿no? 80% de votos en contra o abstención en acciones de control,
89% de votos en contra, abstención en 10 mociones de censura, 75% de votos favorables al Ejecutivo en 42 interpelaciones. Así que, sin ir más lejos, Fuerza Popular también en las mociones de control y vacancia, el 64% de sus votos fueron a favor del Ejecutivo, o sea, de Boluarte y sus ministros. También, por supuesto, está Somos Perú, Honor y Democracia, Avanza País, Renovación Popular, con el 51%. Así que fíjense, acá tenemos esto. Fuerza Popular 64%, Somos Perú 58%, Honor y Democracia, madre mía, qué tal nombre, 55%. Avanza País 54%, Renovación Popular, que es uno de los que ha sacado estos comunicados, 51%. Es un respaldo clarísimo y ahora vienen a ponerse las máscaras democráticas como si nadie se hubiera dado cuenta del asunto. No cabe la menor duda que la presencia de Dina Boluarte en Palacio de Gobierno para ellos es indispensable, César, para poder hacer lo que están haciendo en el Congreso. Si hubiera un presidente o una presidente que pudiera, digamos, marcar la pauta de no, por ejemplo, promulgar leyes que los congresistas han hecho en pro del crimen organizado, en pro de la impunidad, la cosa sería diferente. Pero su presencia para ellos es indispensable. Todo lo que han hecho en el transcurso de estos casi 2 años de gobierno de Dina Boluarte, no lo hubieran podido hacer si es que esta señora no estuviera donde está. Definitivamente para ellos es indispensable que tengan una marioneta, ¿no? Como ella y que tengan una cantidad de ministros incompetentes, ¿no? Ah, O abiertamente corruptos, ¿no? abiertamente corruptos. Exacto. No puede ser que el presidente del Consejo de Ministros haya tenido una comunicación entre él, en ese entonces, ministro de Justicia, y el ministro del Interior para favorecer un criminal. Policía también, Ujú. policía también. Entonces, eso no puede, o sea, en ninguna parte del mundo eso podría ser sostenible. Definitivamente estamos gobernados por la corrupción. No hay otra explicación. Yo tengo acá, César, un video para que la gente sepa. Digamos, es un compendio con algunas de las leyes que ha hecho el Congreso que hace que la situación del país esté como está. Así que permíteme compartir esto que viene de parte de Transparencia. Por favor, sí. Escuchemos, por favor. ¿Sabes de qué manera el Congreso y el Ejecutivo han hecho que la lucha contra el crimen organizado y la ilegalidad sea más difícil? Acá te lo contamos. Primero, esta norma tenía una buena intención, que era evitar el hacinamiento en las cárceles. Pero al final termina explicando por qué escuchas que los fiscales sueltan a los criminales. Pues resulta que con el decreto legislativo 1585, cortesía del Ejecutivo, se limita la prisión efectiva y preventiva para delitos con penas mayores a 5 años, reduciendo las sanciones para ciertos crímenes, incluidos los de corrupción, que tienen penas de 4 años en varios casos. Por esta razón, queda la sensación de impunidad y que no se castiga de verdad el crimen. Ahora sí, arrancamos con el Congreso. Hablemos de la ley 31751 que modifica el Código Penal en relación a los plazos de prescripción, o la ley Soto, como se le conoce en honor a Alejandro Soto, famoso por entrevistarse a sí mismo cuando era candidato al Parlamento por Cusco y luego fue presidente del Congreso. En fácil, ¿qué es lo que hace esta ley? Lo que hace es limitar a 1 año el plazo de suspensión de la prescripción. ¿Qué significa esto? Que algunos investigados pueden eludir sanciones si la investigación o el juicio son prolongados. Y eso no queda ahí. Encima los parlamentarios sacaron otra ley, la 32104, que limita la capacidad de los jueces para interpretar la ley en casos específicos al obligar la aplicación estricta de la ley 31751. Sí, la ley Soto, incluso si su cumplimiento va en contra de principios de justicia y equidad, como lo señaló el Tribunal Constitucional. Esta ley planteada por la bancada de Perú Libre restringe la independencia judicial, consolidando la impunidad, a reforzar la reducción de los plazos de prescripción y dificultando la justicia efectiva. ¿Cómo más se ha actuado en favor del crimen organizado? Debilitando la colaboración eficaz.
La ley 31990 recorta a 8 meses el plazo para la colaboración eficaz y limita las investigaciones en casos complejos de corrupción y crimen organizado. Con esto se le pone trabas a una herramienta de la Fiscalía para construir un caso contra organizaciones criminales. Todos sabemos que la minería ilegal depreda nuestra selva, destruye nuestra economía y financia las redes de crimen organizado, sembrando una ola de violencia y muerte en todo el país. A pesar de eso, el Congreso promulgó la Ley 31989 que prohíbe la incautación de material explosivo en operaciones de minería ilegal y con ello restringe las facultades de la Policía Nacional de Perú para combatirla. Gracias a esta norma, se debilita la capacidad del Estado para controlar esta actividad y expone a las comunidades a mayores riesgos de inseguridad. Por ende, se facilita el crecimiento del crimen organizado vinculado a la minería ilegal, afectando tanto la seguridad como el medio ambiente. Pero no es solo la minería ilegal la que parece gobernar desde el Parlamento. También está la tala ilegal, gracias a la ley 29763, conocida como la ley antiforestal, que permite la ocupación de tierras sin regulación, amenazando la Amazonía y los derechos de las comunidades indígenas, haciendo uso de medios violentos como matones y sicarios. Esto facilita la deforestación y la pérdida de recursos, debilitando el control del Estado sobre el patrimonio natural y fomentando actividades ilegales que afectan la seguridad jurídica y el bienestar social. Y terminamos por ahora con la ley 32108, que modifica la definición de crimen organizado, excluyendo cerca de 50 delitos importantes como la corrupción, la minería ilegal, dificultando las investigaciones y limitando el uso de herramientas legales como la vigilancia. Esto favorece un entorno de impunidad que erosiona la capacidad del Estado para combatir eficazmente las redes del crimen organizado. Muy bien. Entonces, todas estas leyes que hemos escuchado, César, las ha promulgado o la han promulgado estos partidos que salen desesperadamente con comunicados que carecen primero de moral, porque a mí me parece que es inmoral, habiendo promulgado estas leyes, echarle la culpa al gobierno de lo que está pasando cuando ellos son los que definitivamente cortan el jamón. Ellos son los que están manejando las riendas del país. Ellos son los que están ocasionando que tantos peruanos y peruanas sean asesinados impunemente frente a la cara de los policías, que lo que hacen más bien es datear al delincuente que ha sido denunciado, así como lo que ha pasado con el monstruo, de que no lo podían atrapar porque era la Policía Nacional quien informaba lo que estaba pasando, o lo que pasa con Cerrón, ¿no? ¿Por qué Cerrón está libre? Bueno, de manera clandestina, pero está libre, porque principalmente es el gobierno que lo está protegiendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y yo no sé cómo hay peruanos que están pensando en votar por esta porquería de gente, ¿no? No piensan en sus hijos, no piensan en ellos mismos, no piensan en el país. Yo no sé realmente cómo puede haber intención de voto para criminales. ¿No? No habría ninguna diferencia en votar por estos partidos que votar, por ejemplo, por un partido que provenga de Piedras Gordas. Sería lo mismo. No habría absolutamente ninguna diferencia. Y con una Policía Nacional completamente corrompida. No, tú eres muy piadoso diciendo que hay algunos sectores de la policía que son respetables. Probablemente, pero esa es la excepción a la regla. La institución está podrida. ¿Mm? Igual que las autoridades que administran justicia desde el Tribunal Constitucional y desde la Junta Nacional de Justicia. Podrida por completo. Entonces, está en nuestras manos que esto cambie. Y está en nuestras manos a, qué sé yo, a que si esto no se, es decir, que si la voluntad popular no se reconoce en las próximas elecciones, salgamos definitivamente a la calle. No podemos evitar de que esto siga en el país. César. Bueno, tenemos que salir desde ahora, ¿no? Afortunadamente se están saliendo, a pesar de todas las barbaridades que habla el gobierno en contra de las manifestaciones públicas, cuando es un derecho totalmente lícito, amparado por la Constitución. Um, Ahora, pues, no hay mucho que decir, excepto que recordar, por favor, recordar quiénes son estos vándalos en realidad en el Congreso, ¿no? ¿A qué partido pertenecen? Todos estos partidos en el Congreso, de una u otra manera, han participado con su silencio o con su voto a empeorar las cosas en el país, ¿no?
Ujú. solo para llenarse los bolsillos o para tener prebendas. Decir esto no es novedoso. Creo que todos los programas independientes, los periodistas independientes, las organizaciones no gubernamentales independientes, como Transparencia, que dicho sea de paso, felicitaciones a Transparencia, y me da gusto ver que la mayoría de las personas que han hablado son mujeres, lo cual de alguna manera tiene que recordarnos que la señora que está en Palacio no es el ejemplo de las mujeres en el Perú. La única posibilidad que tenemos nosotros los peruanos es el voto, en este momento, ¿no? La protesta callejera, el voto. Pero también a recordar a la gente, tú has dicho que yo soy muy generoso, es una cuestión de estadística, supongo nada más, pero la idea es que no hemos sido educados también en la rebeldía, si es que algo está ultrajando una ética social que nos permita sobrevivir, ¿no? Lipovetsky, que es un filósofo francés, hablaba en uno de sus libros que todo el mundo quiere escuchar a los que piensan igual que uno. Entonces, de alguna manera, no salen de su pequeño círculo de pensamiento, ni siquiera reflexión, ¿no? Sus ideas, que es una y otra vez se congelan más y más. La segunda cosa, que no menos importante, es esta noción de que eh, todos nosotros, para vivir, estamos pensando en la mirada de los demás y no hay un sistema ético que nos libre de este egocentrismo. En otras palabras, nuestra sociedad, la peruana como otras sociedades en el mundo en estos momentos, no defiende un sistema ético fuerte, sino promueve una suerte de individualismo a ultranza, desde hace muchos años además, ¿no? Pero que es una paradoja, porque tú puedes ser un individualista a ultranza, pero si es que estás dentro de un sistema y te acomodas al sistema. Si protestas y haces algo en contra de este sistema, eres un terrorista o eres una persona que está desequilibrando todo lo que está bien hecho, ¿no? El mejor de los mundos posibles. Entonces, digo esto porque la Policía Nacional en sus filas, el ejército en sus filas, debe tener, por lo menos desde el punto de vista estadístico, gente que esté en total desacuerdo con lo que está pasando y que no se atreve a manifestarse, no se atreve a rebelarse por la presión del grupo o por la sensación de que no está amparado por un sistema ético fuerte. Entonces, ese problema lo tenemos que resolver poco a poco, a través de la educación, por supuesto, pero a través de la reflexión también. Mm. Todos nosotros tenemos que reflexionar en el valor de decir no, de decir ya es suficiente, de decir hasta aquí no más, a una situación como la que estamos viviendo en el Perú. Y esa, me alegra mucho que la generación Z o la generación R, que le dice César Gilbert por rebelde precisamente, esté saliendo a las calles y no se amilane. Los transportistas, que en su caso es por supervivencia, saliendo a las calles porque están desesperados. No queda otro remedio a veces, a pesar de los terruqueos de parte del gobierno o del sujeto que está como jefe de la policía en estos momentos. Sí, César, eso me hace recordar al pasaje bíblico que antes de que Sodoma y Gomorra fuera destruida, Dios le pedía al interlocutor que encontrara 50 gente honesta, ¿no? Y no había, pues, bueno, si no hay 50, dame 30, dame 10, dame 5, dame uno. Bueno, y Sodoma y Gomorra, tú sabes lo que pasó según los pasajes bíblicos, pues, ¿no? Yo creo que eso pasa con la policía. Pueden haber algunos quizás rescatables, pero la institución como tal, ¿no? Está absolutamente corrompida. Y el ejército, no sé hasta cuándo, una vez más digo, como en el programa anterior, no sé hasta cuándo va a respaldar este régimen. Mm. Por sucesión constitucional, pero un momentito. Este, acá lo que está habiendo es un golpe de Estado administrativo, no existe equilibrio de poderes. Ujú. La institucionalidad está completamente destrozada. Los altos funcionarios de la Administración de Justicia están totalmente coludidos con el poder político.
Entonces, ¿de qué defensa de la Constitución estamos hablando? Y aparte, ¿qué Constitución? La Constitución, ¿qué Constitución están defendiendo? Así ¿No? es. Tres cuartas partes de la Constitución, según un constitucionalista, ha sido cambiada por este Congreso, que ha fungido como Congreso Constituyente más como Congreso de la República. Entonces, bueno, es una cosa dramática lo que estamos viviendo realmente, ¿no? Lo que está pasando con los choferes es una cosa inaudita y ya no solamente va a pasar eso, van a matar a los pasajeros probablemente también para intimidarlos. Entonces, bueno, ¿y qué ha ocurrido ya con algunos autos que han sido baleados por criminales que han disparado digamos, a quien estaba ahí adentro? No le interesaba si era niño, joven, mujer, anciano. En fin, así es que bueno, día a día estamos viviendo un vía crucis terrible, ¿no? Dante pudiera haber tenido como estímulo hacer su Divina Comedia solamente con mirar, o con pasear el Perú una hora, ¿no? Solamente hubiera escrito la primera parte del infierno. Entonces, exacto. Mira, quiero por lo menos yo terminar recordando la importancia también de oponerse, por ejemplo, a la señora Patricia Benavides, ¿no? De pronto ya presentó la tesis, ya todo el mundo sabe eso. ¿Y qué pasó con la tesis? El 85%, según el resumen de estudios analíticos de la tesis, es no original, por decirlo amablemente, como tú dices. La encerrona sacó un detalle, que se había copiado 30 páginas de la tesis de Giovanna Vélez Fernández. La tesis de Patricia Benavides había copiado tal cual, lo ha copiado completo, porque es un artículo de 30 páginas y ella ha copiado las 30 páginas desde la introducción hasta las conclusiones. Y esto es solo el caso de la doctora Vélez Fernández. Están los otros elementos plagiados, ¿verdad? De internet, de aquí, de allá. Una chapucera total la señora Benavides. Entonces, ¿cómo podemos respaldar que esta persona pueda acceder a la Fiscalía de la Nación o a cualquier otra institución, a un cargo público alto en el Perú? Entonces, cuando salen a las calles y respaldan a la suspendida Delia Espinosa como fiscal de la Nación, yo creo que está muy bien, que todos deben, cada vez que se sale a las calles, mencionar también a Delia Espinosa y a Patricia Benavides como una usurpadora del cargo, ¿no? Ujú. Bueno, César, es una lástima que semana a semana estemos hablando de Repitiendo esto casi, y casi repitiéndonos. no solamente repitiendo, sino que cada vez es peor y peor y peor, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que la ciudadanía logre darse cuenta en qué país estamos viviendo y que vean que los responsables de todo lo que está pasando, están encabezando las encuestas, que se den cuenta de eso. Bueno, que son encuestas que son muy, digamos, incipientes en el sentido de que nos falta todavía pues algunos meses para la votación. Lo más probable es que esto cambie por completo, pero solamente el hecho de verlos ya indigna ver esos nombres, los nombres de esos partidos encabezando las encuestas y que son en base a la intención de votación ciudadana. No sé, pues, no sé si Sodoma o Gomorra no solo está en la policía, sino también está entre nosotros, César. Yo creo que la mayoría de nosotros sí tiene conciencia ya de dónde están los problemas, quiénes son los corruptos, etcétera, etcétera. Pero que hay dos grupos. Un grupo minoritario que tiene lo que el filósofo ah, Slavoj Žižek llamaba o llama conciencia cínica. Una conciencia cínica en la medida en que yo sé que está mal, pero me justifico diciendo que no tengo el poder para cambiarlo. Eso es una parte. Y la otra parte es yo creo que la gran mayoría de la población que en efecto sabe que todo esto es una desgracia y que está por pequeños focos ya saliendo a protestar con desesperación, ah, pero no tiene todavía la sensación de que tiene el poder en sus manos de cambiar este destino. Y hay que recordar que la historia no está nunca escrita, ¿no? Pequeños detalles cambian el rumbo
Mm, de una civilización, de unos pueblos, de una comunidad. mm, Entonces, no hay que de ninguna manera tirar la toalla antes de pelear. mm. Sí, César, bueno, termino recordando a Lenka Zimmerman, justo por lo que estás diciendo, ¿no? No solamente eso podría explicar la intención de voto de este grupo que está apoyando esta porquería de gente. Olenka Zimmerman, ¿qué cosa dice? Sí, pues la derecha es corrupta, la derecha vota, roba, la derecha hace todo lo que ustedes quieran, pero yo soy de derecha. Entonces hay gente que es así, que piensa así. Esa es la conciencia cínica, pues. Esa es la conciencia cínica. Claro, pero no es que Pero no tengan poder para controlar todo, sino que les gusta que el poder esté controlado de esa manera. es que se justifican, ¿no? Se justifican de esa manera. Pero solo para aclarar una cosa. Yo creo que esa derecha que estamos mencionando ahora no es propiamente una derecha, herencia del liberalismo inglés, por ejemplo, Adam Smith o qué sé yo. Ah, es más bien herencia de una mentalidad feudalista sumada a una mentalidad fascista, negociante en términos de comercios, de inmediata ganancia, con el fondo de corrupción, ¿no? Pero Ujú. corrupción ¿en qué sentido? En el sentido de que todo vale. Si lo que Fujimori, el gran daño de Fujimori, con el antecedente de Alan García, el gran daño de Fujimori, el imperdonable, es haber instalado en la mentalidad de nosotros en el Perú que se puede robar, pero bueno, mientras haga obra o lo que sea, hay que dejarlo. Esa es una barbaridad, ¿no? Y hay que cambiar completamente la historia en ese sentido. Muy bien, César. Creo que lo dejamos ahí y esperemos tener alguna buena noticia el próximo miércoles que nos dé una luz de esperanza. Estaba leyendo el artículo de Jorge Bruce, ¿no? Te lo recomiendo. Es un brillante intelectual, ¿no? Que está viendo ese tema, ¿no? Que frente a la desesperanza hay esperanza, ¿no? Son sentimientos en conflicto, pero que pueden convivir dentro de una misma persona. Ujú. Y ojalá pues que tengamos un poco más de tranquilidad y que no esté muriendo la gente como está muriendo, que la gente se dé cuenta que es una estupidez votar por la corrupción. Eso lo que hace es convertirnos nosotros en un Sodoma y Gomorra realmente, como lo había estado mencionando hace un momento, ¿no? Así es que nada más, César. Esperemos que haya mejores análisis para la próxima semana y esperemos el próximo miércoles que eso sea así, ¿no? Ujú. Me hace recordar, solo para despedirme, los primeros cantos de El infierno de Dante Alighieri. Dice, por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va tras la perdida gente. Spero che eso no sea nuestro destino. Per me se va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Eh, Así que ojalá lasciati ogni esperanza, voi che entrate. Olvida toda esperanza, tú que vas a entrar al infierno. Ojalá que no lleguemos a eso. Ojalá, ojalá, César. Muy Chao. bien. Chao, César. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego.